Marcos, capítulo 12. Ustedes saben que vamos estudiando verso por verso un libro de la Biblia a la vez. Los domingos estamos estudiando Efesios, los miércoles estamos estudiando el libro de Marcos. Pero antes de iniciar con la palabra, tengo un acertijo para ustedes. Muchos de ustedes ya lo saben, pero hace un tiempo, hace muchos años, cuando escuché este acertijo, la verdad que sí batallé para entenderlo. Muy sencillo para algunos, no espero que nadie les sorprenda esto. Pero ¿qué pesa más, un kilo de metal o un kilo de algodón? Pesan lo mismo. Cuando me hicieron la pregunta a mí, yo decía que pesaba más el kilo de metal, ¿verdad? La verdad. Y esto lo pregunto porque un día, estando de niño nosotros, éramos 4 hombres. Lo muy popular, lo común entre nosotros como hermanos es que nos peleábamos. Y mi mamá estaba cansada de que nos peleáramos. Y un día nos dijo, si no se portan bien, si no dejan de pelearse, los voy a castigar duramente. Y pues era casi imposible que nosotros dejáramos de pelear. Por cualquier cosa peleábamos. ¿Algunos de ustedes eran así peleoneros con sus hermanos? ¿Y hay hermanitos aquí peleoneros? Otra vez, no, no, ahora resulta que no. Y resulta que nos peleamos y al final mi mamá nos dijo, ok, este es el castigo. Hínquense y extiendan las manos así. Y estábamos los 3 mayores, el más chiquito no, estaba muy pequeño, pero los 3 mayores estábamos así, con las manos extendidas. Y luego nos puso una almohada en los brazos. Y nosotros empezamos a reírnos. Dijimos, ¿en la almohada? Y ahí estábamos extendiendo la almohada y la almohada pues obviamente no pesa nada. Y nos dijo, les voy a dar media hora para que sostengan la almohada así. Si en media hora ustedes bajan los brazos, les voy a pegar 5 cintarazos a cada quien. Nosotros dijimos, fácil. Era una almohada. Estábamos ahí. Pues no pasaron 10 minutos cuando los 3 estábamos llorando. Porque ya no aguantábamos el peso de una almohada. Ustedes saben el por qué, ¿verdad? No estamos acostumbrados a sostener los brazos de esa manera y cualquier peso añadido se convierte en algo grandísimo. Y en ese momento esa almohada para nosotros era lo mismo que nos hubieran puesto 1 tonelada o la almohada era el peso difícil de llevar. Esto lo estoy diciendo porque creo que muchos de nosotros no hemos medido el peso del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, decimos, sí, Jesucristo, Él es bueno, tenemos nuestra opinión, Él es el Hijo de Dios, o Él es esto, es aquello, y tenemos una opinión ligera de Jesucristo, pero no nos hemos detenido a pesar el valor y la importancia de Cristo en el universo, en el mundo, en nuestra vida, en la iglesia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Esta noche, a través de la Escritura, vamos a escuchar a Jesucristo hablar de su propio peso, de su propio valor. Y vamos a ver 3 historias. Por cierto, les advierto que 2 de ellas, 2 hermanos en las siguientes semanas van a estar ahondando en estas historias. Yo solamente las voy a ver, como luego decimos, a vuelo de pájaro, por encima, porque las 3 historias están relacionadas. Y luego los hermanos las siguientes semanas van a profundizar en las últimas 2. Así que la próxima semana que alguien venga y enseñe, no digan, el pastor ya enseñó. Les aseguro que ellos van a ir mucho más al fondo y van a explicar un poquito más. Pero estas 3 historias están unidas. Si están listos para la palabra de Dios, abran sus Biblias en Marcos capítulo 12 y vamos a iniciar donde nos quedamos la semana antepasada, versículo 35. Marcos 12, verso 35. Y vamos a estar leyendo estas 3 narraciones, historias, hasta el versículo 44. Si lo tienen, por favor, digan amén. Amén. Muy bien. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Vean la pregunta de Jesús, ¿cómo pues es su hijo?
y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Verso 38. Y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen las largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La siguiente historia. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, son 2 monedas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Y ustedes recuerdan, hermanos, si han estado conmigo estas semanas, recuerdan que Jesús está en la última semana de su vida de ministerio. Inicia la última semana de su ministerio, entrando a Jerusalén en la famosa entrada triunfal. Al día siguiente de la entrada triunfal, Jesús va al templo y limpia el templo. ¿Recuerdan ustedes? A estas alturas, en nuestra lectura, los teólogos, los estudiosos dicen que este es el día martes de la última semana de Jesús. Significa para el día viernes a Jesús lo van a estar crucificando. Los días los tiene contados el Señor. Pero si ustedes recuerdan, cuando Jesús saca limpia el templo, él ha sido interrogado, bombardeado por diferentes grupos de personas, especialmente líderes, tanto religiosos como políticos, porque lo quieren atrapar de una manera u otra. Y lo han bombardeado con preguntas. Los saduceos le han hecho preguntas, los fariseos le han hecho preguntas, los sacerdotes también. ¿Recuerdan ustedes? Todo, y Jesús, como buen boxeador, ¿verdad? Volteándose, capoteando y tirando tiros al gancho, y en cada una de ellas respondiendo positivamente y mostrando su superioridad por encima de todos los demás. Llegó el momento, si ustedes leen el versículo 34, miren lo que dice el verso 34. Al final, y ninguno osaba ¿qué? Preguntarle al final. Llegó el momento en que ya nadie, después de estar escuchando el round 1, round 2, round 3, y Jesús respondiendo a cada uno de ellos, dijeron los demás: ¿saben qué? Ya estuvo, ya, ¿qué le vamos a preguntar? Y nadie se atrevía. Ahora llega el turno del Señor Jesús. Todo mundo preguntando y Señor oyendo y respondiendo con sabiduría. Ahora llega el turno de Jesús. Por cierto, que esa es la mejor manera de conversar, hermanos. Una persona habla y el otro escucha. Escucha. No interrumpes una conversación. A mí qué flojera me da cuando una persona interrumpe cuando estás hablando. Porque esa persona me está mostrando que no quiere hablar, no quiere conversar. Quiere nada más hablar y que uno lo oiga. Esa no es una conversación, esa no es comunicación. ¿Me estoy explicando? De verdad, me da flojera escuchar a esas personas y generalmente no las escucho. Porque a mí me gusta conversar, que hablen y yo escucho. Y luego yo hablo y la otra persona escucha y se queda callada la boca. Bueno, ese es el ejemplo del Señor Jesús. Jesús nunca interrumpió, Jesús se hablaba, él oía y era sabio. Y él ya entendía la discusión y la intención de las personas. Ahora le toca al Señor Jesús hablar. Y el Señor dice esto, vean una vez más el versículo 35. Y aunque ustedes no crean, estas historias tienen mucho que ver. El tema es, Jesús va a mostrarles lo grande, lo preeminente, el verdadero peso y valor de quien es Jesús. ¿Están conmigo?
Verso 35, enseñando Jesús en el templo, todavía estaba en el templo, le decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Ahora, recuerden que la palabra el Cristo significa el Mesías. Los judíos están esperando al Mesías. El Mesías es el Salvador, tanto de los judíos como el Salvador que iba a establecer un reino divino para liberación y salvación de toda la humanidad. ¿Ok? Y los fariseos, los maestros de la ley, ellos sabían que el Mesías tenía que ser un hijo de David. Esta expresión significa descendiente del linaje del rey David. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia se iba a levantar un rey que fuese rey para siempre, rey de reyes y señor de señores. Este rey de reyes y señor de señores era el Mesías. Ese Mesías es el Cristo y ese Cristo es Jesús. Pero el asunto es de que ellos están diciendo, el Mesías viene como descendiente de David. Y todo mundo, todo judío letrado, todo judío entendido sabía eso. Por supuesto que que el Mesías tendría que ser descendiente de David. Es por eso que Mateo, cuando nos da la genealogía de Jesucristo, se asegura de mostrarnos que Jesucristo nos da la genealogía de Jesucristo y nos dice que Jesús es descendiente del rey David, para que entendamos esa verdad. ¿Están conmigo, hermanos, hasta ahorita? Pero luego el Señor Jesús, eso era obvio para todos. Lo que viene es lo interesante. Verso 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu, y aquí el Señor va a citar al rey David, que escribió los salmos, y va a citar específicamente el Salmo 110. El Salmo 110 que escribió David. Vean ustedes, hermanos, por quién fue inspirado David para escribir ese salmo. ¿Qué dice el verso 35 o 36? ¿Por quién? Por el Espíritu. Muchas veces he escuchado este argumento. Yo no creo en la Biblia la escribieron hombres. Hasta ahorita ningún cristiano sensato ha dicho que la Biblia fue escrita por alguien que no haya sido hombre. Todos los cristianos entendemos que este libro, la Biblia, fue escrito por hombres, pero inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia de este libro a cualquier otro libro que exista. Sí, fueron escritos por hombres, pero no por voluntad propia, no por iniciativa personal, no por la inteligencia y la sabiduría humana. Escribieron por el Espíritu Santo. Aquí está Jesucristo mismo diciendo, miren lo que dijo David, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Quieren comparar la escritura, la palabra de Dios con los escritos de no sé quién, gurú y cualquier profeta o no. La palabra de Dios es superior a toda escritura. Por eso David dice, avívame con tu palabra. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Si hay alguno aquí que dice, no sé qué voy a hacer con mi vida, ve a la fuente de la vida, la palabra de Dios. Es lo que el Señor está citando. Y él va y les dice, y por cierto, va a establecer el Señor un argumento teológico. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Y Cristo va a establecer un argumento teológico para hacerles ver a los judíos presentes que el Mesías es mucho más de lo que ellos creen que es. Y aquí está el argumento. Dijo el Señor a mi Señor. Y les voy a invitar que ustedes en su tiempo lean Salmo 110. Pero aquí lo que dice David es esto. Me van a tener que creer en esta. Después ustedes pueden estudiarlo. Pero hay dos palabras para Señor en el hebreo. Recuerden que David escribió en hebreo. Y hay una palabra que es Elohim y otra palabra que es Adonai. ¿Ok? Elohim generalmente se refiere a Dios, a Jehová. Adonai se refiere tanto a Dios, pero también la palabra Adonai se traduce como Señor, como amo, como dueño. ¿Están conmigo? Entonces David escribe lo siguiente acerca del Mesías. Vean ustedes. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo Elohim a Adonai. Es David aquí en el Espíritu observando una conversación entre Dios y el
Mesías, siendo Dios Elohim y el Mesías, ¿quién? Adonai. ¿Están conmigo? Y David está ahí en el espíritu presenciando esta conversación. Y lo que le dice Dios a Adonai, el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, le está diciendo Dios al Mesías: siéntate aquí, ponte en un lugar de honor, mi diestra, siéntate a mi lado y yo me voy a encargar de tus enemigos. Es interesante que aquí vemos una imagen violenta, una imagen de autoridad donde Dios se va a encargar de los enemigos de Jesucristo. ¿Están dándose cuenta de esto? Y Jesucristo está, mientras está sentado en su trono. Yo les hago la pregunta: ¿dónde está Jesús ahorita? Sentado en el trono. ¿Y quién está obrando? Dios el Padre, acomodando todas las cosas, todas las circunstancias para que los enemigos del Señor Jesucristo terminen arrodillados a Él. Y un día digan, confiesen que Jesús es el Señor, el Adonai. ¿Están conmigo? El Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí viene la pregunta. El teólogo, el Señor Jesucristo, le va a dar una cucharada de su propia medicina a los teólogos de aquel entonces. Y les dice así: David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Este es el argumento. Si el Mesías es descendiente de David, ¿cómo es que David le dice a su descendiente Señor? ¿Están entendiendo? No tiene sentido, menos en la cultura judía. En la cultura judía, como en muchas culturas hispanas y algunas asiáticas, la edad y la señoría son muy, muy importantes. Uno que es menor en edad, uno que es mayor en edad, nunca le dice Señor a uno menor. Menos el gran rey David, el mejor rey de todos, el más grande rey de todos. Para que el rey David le llame Señor a alguien, ese alguien tiene que ser superior a David. ¿Están entendiendo? Y Jesús está diciendo esto: sí, el Mesías es descendiente de David. Sí, el Mesías es hombre. Pero también el Mesías es Dios. Él es superior a todo. Y esta es la parte que muchas veces, en aquel entonces, ni los judíos ni los fariseos pesaban. No pesaban la realidad de que Jesucristo no solamente era el hijo de David, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre diferente, que eso era verdad, pero que Jesucristo es Dios. El Dios creador del universo, el que sostiene todas las cosas con las palabras de su poder, el que creó todo y el que por medio de él ha sido creado todo. Quiero que entiendan eso. Por eso es que Jesús les dijo: ustedes los edificadores se le olvidaron y dejaron la piedra, la pieza angular, la parte más importante del edificio, la quitaron. Y es por eso que Jesús, hablando de su sabiduría y hablando de quién es y lo que él puede otorgar, les dice: hay dos tipos de personas, el sabio y el necio. El necio edifica su casa a su manera, ignorando mis palabras. El sabio edifica su vida reconociendo, aceptando y apropiándose de lo que yo digo. Y cuando vienen las pruebas, las dificultades, vienen los ríos, vienen los vientos y todo, y el sabio mantiene su casa firme, mientras que el necio sufre gran calamidad. Y si tú quieres realmente edificar, hermano, hermana, amigo, amiga, si quieres edificar tu vida para que permanezca, para que tenga un valor eterno, necesitas tomar en cuenta al Mesías.
que es hombre y que es Dios. Al Mesías hombre que te entiende. No es Dios distante que no sabe lo que está pasando en tu vida. No es un Dios distante que no puede empatizar contigo, porque Él como hombre sufrió las mismas tentaciones, pero sin pecado. Como hombre sufrió las mismas necesidades. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo opresión, tuvo enemigos. Todo lo que tú has pasado, Cristo lo pasó como hombre, como humano, pues. Pero también es Dios para darte fortaleza, sabiduría, guía. Sus palabras son autoridad, no son una sugerencia, son una autoridad, son la autoridad. Y aquellos que no toman en cuenta el verdadero peso del Señor Jesucristo están perdidos. Solamente tienen conocimiento, solamente tienen religión, solamente tienen una teoría, pero no están viviendo de acuerdo a ello. Y es obvio cuando una persona no está viviendo de acuerdo al Mesías, de acuerdo a Jesucristo. ¿Cómo es obvio? Pues su vida es un desastre. Su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de elegir, el contexto con el que se rodea, todo es un desastre. Porque han creído de Jesucristo algo menos de lo que verdaderamente es. ¿Están entendiendo, hermano? Les voy a decir otra cosa, algo muy típico de las personas que tienen un concepto muy bajo de Jesucristo. Piensan que Jesucristo está de acuerdo con todo lo que hacen. Una persona que tiene un concepto básico, pobre de Jesucristo, piensan que Jesús está de acuerdo con todo lo que hacen. Y esta es la manera en que lo manifiestan. Yo soy bueno. Yo soy bueno. No, yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien, tengo buenas intenciones, tengo un buen corazón, yo ayudo a la gente y piensan que Jesucristo está de acuerdo con todo lo que hace nada más porque ellos ven lo bueno que son. Lo que no se están dando cuenta es que Jesucristo es más que un humano. Jesucristo es Dios. Y Dios no solamente ve lo externo, Dios ve el corazón. Él ve las intenciones, Él ve las ambiciones, Él conoce tus sueños, Él conoce tus temores, tus debilidades, Él lo sabe todo. Y si no entiendes que Jesucristo es Dios, siempre vas a pensar que Jesucristo está de acuerdo contigo. Y noticias de última hora, Jesucristo no está de acuerdo con todo lo que haces. Es por eso que los hijos de Dios tenemos que venir al Señor Jesucristo y decimos: Señor, si esta es tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame el camino por el cual debo caminar. Muéstrame en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si esta noche tú estás asumiendo que todo está bien, no te has dado cuenta que tienes un Dios que va más allá de lo que tú observas. Este es Jesucristo. Si todo hubiese estado bien en la tierra, entonces Cristo no hubiese venido a morir a la cruz. ¿Estás entendiendo? Necesito el sacrificio del Mesías hombre y del Mesías Dios. Por eso necesitamos la cruz. Por eso necesitamos la muerte de Cristo. Por eso necesitamos entregarnos y seguir al Mesías hombre y al Mesías Dios. Al Adonai, que también es el Elohim. ¿Están entendiendo, hermano? Y esto es lo que el Señor está mostrando. La gente estaba sorprendida. Y para mostrar al Señor que Él es superior a eso, ahora les va a hablar directamente acerca de los líderes religiosos. Y hacer de una manera indirecta, Jesús está haciendo una comparación entre el quién es Él, el Mesías, y lo que son los líderes. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el versículo 38. Y les decía en su doctrina. Pongan mucha atención, familia. Esto es muy importante. Vean, guárdense o guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor que. Entonces Jesús se revela y dice, yo soy el Mesías, hombre, pero también soy Dios. A mí David me adora, es lo que está diciendo Cristo. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero luego les dice, guárdense de los escribas. La palabra guárdense es cuídense. En México decimos aguas. Aguas. Decimos aguas, ¿no? Ten cuidado. ¿De quién? Pues dice aquí, de los escribas. En aquel entonces los escribas eran los doctores de la Biblia en aquel entonces, y también eran los jueces de Jerusalén, de los judíos. Tenían poder religioso y tenían poder social y político. Y le dice, cuídense de ellos. Cuídense de ellos. Noten lo que Jesucristo dijo antes, o más bien Marcos, astutamente. Y me llama la atención, hermanos, porque Marcos, el autor del Evangelio de Marcos no era un doctor como Lucas lo era, o un adoctrinado en la ley como Pablo lo era. Es de esperar que Pablo o Lucas hablen coherentemente y elocuentemente porque eran letrados, eran personas de educación. Marcos no era tanto así. Pero sabiamente, porque es inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Y les decía en su ¿qué? Su doctrina. Les voy a decir cuál es el problema, hermanos. ¿Por qué tanta gente cae? Tanto los judíos como hoy en día. ¿Por qué tanta gente cae engañados de los falsos maestros, de los falsos líderes, de los falsos pastores, de las falsas iglesias, falsas denominaciones y falsas religiones? Porque no tienen la sana doctrina. Cuando tienes la sana doctrina, no caes. Cuando conoces la verdad, nadie te puede engañar. ¿Y qué es la sana doctrina? No, la sana doctrina, hermanos, comúnmente pensamos las sanas enseñanzas. En parte sí lo es. Pero la sana doctrina es Jesús mismo. Jesús es la sana doctrina. ¿Están entendiendo? Jesús es la sana doctrina. No tanto las enseñanzas. Claro, toda enseñanza que viene de Jesús es sana doctrina. Pero Jesús es la encarnación de la sana doctrina. Y cuando tienes a Jesús como maestro, y tienes a Jesús como tu guía, y tienes a Jesús como modelo, y tienes a Jesús como inspiración, como tu hombre que te inspira y tu Dios que te inspira y te guía, no caes en engaño del hombre. Porque estás siguiendo la luz verdadera que es Cristo Jesús. La doctrina es Cristo. Por eso Pablo dice, yo les vine a enseñar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Pablo no se enfocaba, hoy les voy a enseñar. Es imperativo que aprendan acerca de la Trinidad. ¿Pablo enseñaba la Trinidad? Sí, pero eso no era lo imperativo. Lo imperativo era Cristo. En este momento quiero que todos como iglesia nos identifiquemos y todos caigamos en un solo entendimiento en cuanto a la predestinación y a la justificación y a la creación. Todos debemos de creer en una creación de 7 días literales. Claro que todo esto es importante, pero ¿de qué te sirve creer en una creación de 7 días literales y no sigues a Cristo? Y no tienes a Cristo como tu maestro, como tu guía, como tu Señor. ¿Están entendiendo? Por eso dice, y les decían su doctrina. En su doctrina. ¿Y por qué cayeron los judíos en la trampa de los fariseos y los líderes religiosos engañados? Y no solamente engañados, abusados por los líderes religiosos, porque los judíos no tenían la doctrina. ¿Entienden? Cuando Pablo conoció la doctrina, o sea, cuando conoció a Jesús,
dejó el fariseísmo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el fariseísmo y Cristo no van de la mano. Cuando tú conoces a Cristo, dejas al lado las tradiciones de tu mamá y de tu abuelita. Y dices, es que las tradiciones de mi abuelita y de mi mamá no van de la mano. Y ya empiezas a dejar todas esas cosas, esas tonterías que seguías, que el lacito rojo en la mano, que el mal de ojo, que tú sabes. Y lo dejas todo a un lado. ¿Por qué? Porque ahora tienes la sana doctrina. ¿Tienes a quién? A Cristo. No haces una mezcla de catolicismo y Cristo, o de mormonismo y Cristo, o de nueva era y Cristo. No es posible para un hijo de Dios mezclar Feng Shui y a Jesús. No funciona. O sigues a Cristo o sigues en tus tonterías que no te dan nada. Te esclavizan, te engañan, te perturban. ¿Me estoy explicando? Pero Jesús les dice aquí, guárdense, cuídense. Y aquí están los líderes. ¿Qué hacían estos falsos líderes? Bueno, les gustaba andar con ropas largas, y los fariseos, las ropas largas en aquel entonces era una moda, y era andar, pero nice, ¿no? Era andar a todo lo que da. Fashion, ¿sí? Y los fariseos les gustaba andar fashion. Pero no solamente eso, les gustaba andar fashion a costa de ¿quién? Del pueblo. Del pueblo. Eso ya no sucede hoy, ¿verdad? Los líderes religiosos ya no andan fashion ahora a costa del pueblo, ¿no? Ahora los líderes cambiaron las ropas. Bueno, cierto también, ¿verdad? De repente medios hipsterones, y no estoy haciendo una crítica a los hipsters, pero andan fashion, ¿verdad? Pero a costa del pueblo. El asunto es que esto era lo que los caracterizaba. Tú mirabas a una caminando y era obvio cuando era un fariseo. Nada más de verlo vestir sabías, anda Gucci, ¿verdad? Ese es un fariseo, ¿sí? Dolce Gabbana. Vámonos, sí. Y pero no solamente les gusta el fashion, pero dice, miren, les gustan las salutaciones en las plazas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues les gusta ser reconocidos. Les gusta tener sus seguidores. Tienen una cuenta de Instagram bien grande, bien seguidores, y están haciendo cosas para aumentar sus seguidores. Sí. Y hacen a la gente seguidores de ¿quién? Y no de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y Jesús le dice, aguas, yo soy superior a eso. Y luego dice, no solamente eso, les gusta tener los primeros asientos en las cenas, los lugares de honor. Aquella cultura estaba fundada entre honor y honra. Ese era el sistema de la cultura. Honor y deshonor o deshonra. Cuando había una fiesta, las mesas, las sillas de honor estaban reservadas en los primeros lugares. ¿Y quién creen que estaban sentados ahí? Los fariseos. Y allá hasta atrás estaban en la pelusa, ¿verdad? Y tú lo sabías. Y a ellos les gustaba ese lugar. Jesús dijo, ¿recuerdan ustedes lo que Jesús dijo al respecto? Dando sabiduría. Cuando vayas a una fiesta, no vayas y te sientes hasta el frente. Ve y siéntate hasta atrás. Es mejor que te digan, hey, ¿qué haces tú acá atrás? Ven, pasa aquí al frente, a que estés enfrente y te digan, ¿qué onda? Vete para atrás. ¿No? Ustedes están bien porque yo los invité al frente. ¿Sí? Pero, hermanos, este es el espíritu. Vean en qué cosas tan prácticas, sencillas se muestra el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. ¿Me estoy explicando? Que eso no sucede entre nosotros, ¿verdad? Querer el primer lugar, querer tener que no suceda entre nosotros, que no suceda en nuestros líderes, que no suceda en nuestros miembros de la iglesia. Por favor, hermanos, cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso. Jesús nunca, yo creo que nunca él aceptó lugares de honor, pero lo invitaban. Él nunca se forzaba, ¿sí?
Hubo una fiesta en la que Jesús estaba sentado junto a la mesa de honor, a los de honor. ¿Recuerdan ustedes? Cuando María y Marta y Lázaro hicieron una pachangona, ¿recuerdan ustedes? E invitaron a Jesús. Y Jesús estaba sentado en la mesa, en primer lugar, con María y con Lázaro. Y Marta, ¿qué andaba haciendo? Ocupada, regla. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pero dice que Jesús estaba sentado en la mesa de honor. Pero estaba sentado en la mesa de honor porque lo invitaron. Él nunca se ponía en ese lugar por sí solo. Si Cristo siendo digno, si Cristo siendo Cristo el Mesías, ¿por qué nosotros habríamos de hacer eso? ¿No es cierto? Vamos a continuar y vean cómo Jesús es lo que Jesús está mostrando es esto. Jesús es superior a David. Jesús es superior a los fariseos y porque Jesús es superior, Él merece lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, vamos a ver la última historia esta noche. Y como les dije, no voy a profundizar mucho porque las siguientes semanas vamos a escuchar más de esto. Pero miren la última historia. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, ¿cuánto? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Todo qué? Algo que me encanta, hermanos, de estudiar verso por verso, es de que no me puedo escapar de los versículos que me incomodan a mí, pero tampoco ustedes se pueden escapar de los versículos que les incomodan a ustedes. Nadie de nosotros nos podemos escapar. Dios trae su palabra y yo trato y quiero ser fiel en exponer la palabra del Señor. Y Dios aquí nos está mostrando su superioridad como hombre, como Dios y como líder. Que Él no es ese líder abusivo. Que Él no le está quitando a la gente para engrandecerse Él, como los fariseos. ¿Me estoy explicando? Porque había mucho abuso. Pero de pronto Jesús, la historia cambia y dice que Jesús se pone a observar el arca. El arca era una caja donde la gente, donde los judíos voluntariamente llegaban y daban sus ofrendas y sus diezmos y traían al Señor al templo. Noten que el arca era un lugar estacionario, en una caja. No pasaban el arca ni la bolsita en el templo ni nada de eso, sino que estaba estacionario y tú, cada uno de nosotros o cada gente tenía que ir y depositar. ¿Están conmigo? Lo interesante es, algo que no esperaríamos, es que Jesús se sienta a distancia a observar el arca. Yo me pregunto si Jesús se sentara a distancia a la hora que vamos a dar, ¿cambiaría nuestra forma de dar? ¿No? Que de repente va pasando y vas a llegar y ahí vas a echarte los $2 que te sobraron y luego ves al Señor Jesús. No, espérame, ahorita está corriendo. ¿Verdad? Señor, a ver, ¿dónde? ¿Cambiaría nuestra forma de dar? Posiblemente sí cambiaría. Sí. Noten esto que el Señor está haciendo. ¿Por qué el Señor se sienta a observar? En primer lugar, porque sí importa cómo das. Véanlo, escuchen la palabra que dije. Importa cómo das. ¿Le importa a quién? Al Mesías. Al Mesías hombre, al Mesías Dios. ¿Están entendiendo? ¿Por qué será que le importa? ¿Porque necesita el dinero Dios? En absoluto. ¿Por qué te quiere explotar? En absoluto. Le importa porque revela tu generosidad, tu dar, revela dónde está Dios en tu vida. ¿Dónde está Él en tu vida? Y le importa. ¿Tiene sentido, hermanos?
quiero aprovechar este tiempo para anunciar algo. No sé si algunos se han dado cuenta, generalmente aquí no lo mencionamos, pero de hecho atrás, aquí detrás de este muro, tenemos pues lo que sería en nuestros tiempos un arca, una caja para dar ofrendas. Nunca hemos pasado aquí una bolsita ni nada. Sin embargo, los domingos sí lo hemos hecho, pasamos la bolsita, lo cual es algo que a mí nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado porque ese no es el modelo bíblico. El modelo de la Biblia es que la gente va voluntariamente y da al Señor. No te pasa una bolsita y te sientes comprometido porque alguien te volteó a ver y bueno, pues he perdido, voy a echar algo ahí. O finges que echaste algo, ¿no? Metes la mano y déjenme decirles que yo lo hice cuando era pequeño. Sí. Estaba chamaco yo y me daba vergüenza y pasaban. Y yo sí metía la mano y pues den gracias a Dios que no sacaba. ¿Verdad? Pero sí metía la mano y fingía como que algo daba. Pero hermanos, eso nunca me ha gustado. Déjenme decirles una cosa. La iglesia de donde yo vengo en México nunca ha recogido ofrendas. La iglesia donde yo vengo en México tiene las cajas puestas ahí y las personas van y dan de acuerdo a su voluntad, a su generosidad y a su gratitud con Dios. A partir de este domingo no vamos a volver a pasar la bolsa en la iglesia, porque somos una iglesia que amamos a Dios, porque somos una iglesia que confiamos en Dios. Y aunque esto podría representar una merma en las finanzas, y lo cual no es ahorita. Les digo una cosa, hermanos, estratégicamente hablando, no es conveniente que dejemos de pasar la bolsa. Estamos empezando a la iglesia, apenas está sacando de las ofrendas para pagar nuestra renta. Pero yo quiero ser un pastor y queremos ser una iglesia. Yo quiero dirigir y guiar una iglesia que da porque ama a Cristo, no porque se siente obligado a dar. ¿Me estoy explicando? Así que desde este domingo no vamos a pasar la bolsa. ¿Eso te quita a ti la responsabilidad de dar? Yo diría que esto te da mayor responsabilidad de dar. ¿Me estoy explicando? Y gracias a Dios estamos viendo este texto hoy. Miren lo que dice el texto. Número 1, Jesús le importa cómo damos. Por eso es que está ahí observando. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes creen que Jesús nos ve? Sí. Y dice aquí que había muchos que daban. ¿Cuánto daban? Mucho. Pero ese mucho lo daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Eso significa que estos eran gente muy adinerada, de tal manera que les sobraba ¿cuánto? Mucho. Pero al final de cuentas lo que daban eran sobras. ¿Está explicando? No daban de acuerdo a su ingreso, no daban de acuerdo a su amor por Cristo, daban sobras. Parecía mucho, pero eran sobras. Y el Señor no quiere sobras. Bromeando, Noé y yo tenemos esta palabra, pero es bíblica, las primicias. ¿Saben ustedes qué es la primicia? La primicia es lo primero de la cosecha, lo mejor, lo más importante. Y es lo que Dios siempre lee el Antiguo Testamento y Dios siempre ha querido de nosotros que nosotros demos lo primero y lo mejor. Se había tergiversado este corazón y el pueblo de Israel estaba dando, sí, daba mucho, pero de las sobras. Y el corazón no estaba ahí. ¿Me estoy explicando? Eso no es lo que Dios quería. Eso no es lo que a Jesucristo le agrada. Eso no representa, ellos no tenían a Cristo como su Mesías hombre, su Mesías Dios, no lo tenían en alto concepto. Para ellos el dar solamente era una responsabilidad social, una apariencia, una responsabilidad religiosa, pero no era una forma de adoración. Damos porque adoramos a Dios. Es otra forma de adorar. ¿Entienden, hermanos, eso?
No damos porque la iglesia necesita, no damos porque el pastor necesita, no damos porque es mi obligación, damos porque es nuestra forma de adorar. Y lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente. Y luego dicen algunas, por eso a mí no me gusta, nadie me va a forzar a dar. Sí, nadie te va a forzar a dar. Pero ¿qué dice de ti de que no te nazca dar? ¿Qué dice de ti el hecho de que no tengas la voluntad de darle a Dios lo que Él merece? Y lo que Él merece es las primicias de tu vida, las primicias de tu ganancia. ¿Están entendiendo? Entonces el Señor está observando y dan todo mundo. Y ya me imagino al Señor sentado ahí sin hacer asombrado. Estoy seguro que algunos que estaban dando por ahí querían presumir que tenían mucho y que daban mucho. Y hasta le mostraban al Señor las bolsas de dinero. Y el Señor, no me impresionas. Y de pronto llega una viuda. Por cierto que las viudas y los huérfanos eran un grupo de personas despreciados, marginados, abusados. Si se dan cuenta, versículo anterior, miren lo que dice el verso 40, que devoran las casas de las viudas. Los fariseos aprovechaban de las viudas porque no tenían un hombre que las defendiera. Y aquí está una viuda que posiblemente, yo no sé si el Señor lo dijo a propósito, pero curiosamente está hablando de los abusadores de las viudas y una viuda es la que está entrando a dar. Una mujer marginada, vulnerable, abusada. A lo mejor ahí estaba el fariseo que había abusado de ella y le había quitado lo poco que tenía. ¿Están entendiendo? Y de entre todas, imagínate, yo me hago la historia, pero a lo mejor ahí estaba el fariseo porque el fariseo era doctor de la Biblia, de la ley, pero también era juez. Y a lo mejor como juez le robó el dinero, le quitó y la viuda escondió sus últimas 2 moneditas, sus últimas blancas. Las guardó, no las guardó para ella, no las guardó para sostener a sus hijos, no las guardó para comprarse algo ella, las guardó para darlo ¿a quién? Al Señor. Y dice aquí, lo dio todo. Ahí te das cuenta cuando Cristo tiene el lugar preeminente en ti. Cuando tú estás dispuesto a darlo al Señor, todo. Todo tu tiempo, todo tu esfuerzo. Y sí, también abarca tus finanzas. Algunos dicen, y yo he escuchado esto, pastor, pero es que yo no tengo mucho. Que den los que tienen. Y se me hace curioso. Y esta es la historia verdadera, les cuento la historia verdadera de un jugador de fútbol americano que fue con el pastor, su pastor, y le dijo, pastor, ore por mí porque ahorita honestamente estoy ganando era un jugador de la NFL, estoy ganando millones de dólares. Y darle al Señor el diezmo de esos millones. ¿Saben cuánto es el diezmo, verdad? ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. No, hombre, pastor, pues sí, ya tengo que dar mis taxes y tengo que dar esto y todavía dar el 10% a Dios. La verdad, pastor, ore por mí porque no puedo darlo. Y el pastor le dijo, sí voy a orar por ti. Lo que voy a hacer es que voy a orar al Señor que ya no ganes dinero, que regreses a cuando eras pobre y que le dabas al Señor. Pastor, ¿qué pasó? Es que si no das ahorita que eres pobre, ¿quién te dice a ti que vas a dar cuando tengas dinero? Si cuando tienes poco no das de lo poco. Quizá por eso es que no tienes mucho. Porque no puedes dar, no quieres dar. ¿Tiene sentido, hermanos? Y el Señor dice, esta mujer dio más. ¿Leyeron el texto? Esta mujer dio más. ¿Por qué dio más? Todos dirían, no, Señor, no estás haciendo bien las cuentas. Mira cuánto dio aquel, mira cuánto dio aquel. Esta nada más dio 2 monedas. Bueno, dio más porque ella dio todo. Todo su ¿qué? Sustento. Qué palabra tan fuerte, hermanos. Quiero aclarar que Dios no está diciendo que des tu sustento, ni está diciendo que dejes a tus hijos con hambre.
Pero lo que sí revela esta mujer es que para ella Dios era digno de eso y de más. Y el Señor se agradó de ella. ¿Por qué? ¿Por qué para esta mujer Dios era digno de eso y de más? Tengo dos opciones o dos respuestas. Número uno, Dios era digno de eso y de más para esta mujer porque ella reconocía lo grande, maravilloso, eterno, bueno que es Dios. Y cuando tienes a alguien tan grande y maravilloso, le quieres dar lo mejor, lo que tengas, lo mejor de ello. Si invitas a una persona que consideras de mucho honor, sacas los mejores platos, la mejor vajilla, sacas los mejores frijoles, ¿sí? El cafecito ese que tenías escondido, que ni a tu esposo se lo dabas, se lo sacas a esa persona. ¿Por qué? Porque consideras a esa persona que de mayor, ¿qué? Honor. Entonces ella miraba a Dios de esa manera. Señor, ¿qué te doy? Porque mereces, tú eres grande. Entiendo el peso que tienes en mi vida. Y número dos, Jesús lo dijo, al que mucho se le perdona, ama mucho. Al que mucho se le perdona, ama mucho. Esta mujer no solamente tenía el conocimiento de la grandeza de Dios, pero tenía el conocimiento de la grandeza de sus pecados. Y se daba cuenta lo mucho que le perdonó el Señor. ¿De dónde la sacó el Señor? Y aquí está la realidad para nosotros como hijos de Dios. Reconoces la grandeza de Dios en tu vida y reconoces la profundidad de tus pecados. Si reconoces esas dos cosas, para ti será muy fácil entregar tu vida a Cristo, tu vida a Dios y con ello todo lo que tienes, todo lo que eres, sin preguntas ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor es digno, porque Él es grande y es digno porque te perdonó mucho. Y esta noche, el Cristo que estamos hablando, el Mesías, ese mismo Mesías te está hablando a ti y a mí. Y quiere que tú y yo lo reconozcamos por lo grande que es, pero también nos demos cuenta y miremos en el espejo de Cristo y veamos lo profundo que son nuestros pecados. Y que podamos entender que Cristo perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Y que tú puedes venir a Él tal y como estás y decirle, Señor, reconozco, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, hombre y Dios, mayor que cualquier religión. La religión me engañó, los religiosos me engañaron, los hombres me abusaron, pero tú no, Señor, tú eres grande y no solamente eso, me perdonas. Quiero vivir una vida ofrenda a ti. No solamente quiero que mi dinero sea una ofrenda, mi vida una ofrenda a ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque eres fiel y misericordioso. Hoy, Señor, venimos a ti a rendirnos. Reconocemos tu grandeza, la grandeza de tu divinidad, de tu amor, de tu justicia, de tu humanidad. Eres el mejor humano que haya existido, Señor Jesús. Pero también eres Dios poderoso. El peso de tu grandeza, de tu belleza es grande, Señor. Pero también reconocemos la grandeza de nuestra necesidad, la grandeza de nuestro pecado. Y te damos gracias. Los que hemos sido perdonados, te damos gracias. Y te decimos, Señor, ayúdanos a demostrarlo. Como esa mujer que dio todo hacia nosotros, ayúdanos. Si hay alguien entre nosotros que dice, ¿sabes qué? Yo no había pensado de Jesús en esa manera. No había pensado que Jesús sea mi Mesías, mi Salvador, el grande, y que merezca todo. Yo pensaba que Jesús simplemente era una persona buena. Pero no, ahora entiendo que Jesús es Dios. Es el Salvador y Él murió por mí.
que Él es el único que me puede ayudar con la profundidad de mi pecado y la profundidad de mi necesidad. Si hay alguien aquí que dice, sí, ya lo entiendo y quiero al Señor en mi vida, yo quiero ser transformado. Esta noche tú puedes ser transformado por Cristo, perdonado por Jesús, transformado por Él. Y te puedes convertir en un seguidor honesto, verdadero de Cristo. No importa el pasado, no importa tus pecados, no importa lo que arrastres. Cristo es más grande que tu pecado y su amor más profundo. No hay lugar donde su amor no te alcance o te redima o te salve, te compre. Si hay alguien aquí que dice, yo necesito ese amor, quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. No importa que hayas sabido de Él, no importa tu pasado, te lo digo. Entrega tu vida a Cristo y Él te va a dar un nuevo presente y un nuevo futuro. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero entregar mi vida al Señor? Levanta tu mano en alto, quisiera orar por ti. Si hay una persona que dice, sí, yo necesito a Jesús. O igual, quizás entre nosotros hay un hermano o hermana que dice, Señor, la verdad, no estoy viviendo como esta mujer viuda. No reconozco el peso de tu grandeza. No he reconocido, mis finanzas no reflejan eso. Mis decisiones en cuanto al tiempo y recursos no reflejan que tú eres primero en mi vida. Y que dice, Señor, yo quiero ahora cambiar ese paradigma, quiero cambiar mi manera de pensar. Y realmente quiero decir, cuando digo que me rindo, verdaderamente me rindo completamente. ¿Habrá alguien aquí, algún hermano que dice, Señor, yo quiero cambiar eso? También tú, hermano, hermana, podrías levantar tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Veo tu mano. Veo sus manos, gracias. Señor, gracias por hablar a nuestra vida y hoy nos rendimos a ti, Señor. Rendimos coronas, rendimos cargas, pecado, pero también rendimos finanzas. De aquí en adelante, Señor, haremos nuestra prioridad el darte a ti el lugar que mereces, como Dios, como Señor, como Mesías, como amante Salvador. Te entregamos todo, Señor.